Como les dije, esta es, bueno, es la última clase de- del año, ¿no es cierto? Y yo voy a aprovechar para hacer alguna, para atender a las consultas de ustedes sobre todos los temas de proyecto. O sea, hay muchos que ya tienen definido, ya tienen aprobado los temas, pero hay cuantos que andan todavía buscando temas. Así que yo recibí los correos de varios que me han mandado y con propuestas, algunas que son factibles y otras que son muy difíciles de concretar. Por eso es que quería hablar con ustedes. Vamos a ir esperando un ratito en todo caso que se incorporen algunos. Se están incorporando compañeros. Esperamos un par de minutos más. No sé si alguno mientras tanto quiere hacer alguna consulta. Profe, hoy sobre el tema del biogás, ¿va a ser después de la clase? Sí, vamos a hacer la clase para todos y después nos quedamos y hacemos los que están interesados en el tema de biogás y lo que es biomasa, digamos, y hablamos. Yo les digo un poco les doy algunas de las pautas que, digamos, que tenemos en cuenta y para que confirmen o no, ¿no es cierto? Profe, para consultas específicas bueno, nosotras tenemos, mi grupo tiene varias ideas de proyecto para saber si estarían bien o no, se las mandamos por mail o se las decimos ahora, o no sé si quiere hacer una reunión otro día con nosotras. Mira, yo voy a responder a muchas consultas y no sé si de pronto la que, digamos, por ahí te respondo lo que vos me quieres preguntar. Y también depende si vos quieras eh, poner tu tema, ¿no es cierto? Entonces, en general, o sea, siempre lo que hemos tenido en cuenta es que, que el grupo que por mail propone una idea, digamos, es el que tiene el tema, ¿no es cierto? Si esa idea es aprobada, obviamente, ¿no es cierto? Está, profe, entonces ahora le comentamos. Bueno, yo voy a hablar de algunos de los que me han mandado, ¿no es cierto? Así que, lo- sobre todo los temas que, en la cual hay, digamos, que no están aceptados o que hay dificultad, ¿no es cierto? Porque hay una observación. Eh, las observaciones que están sobre muchos temas es lo que venimos hablando en varias veces, muchas veces, ¿no es cierto? Yo sí que veo que muchos están buscando temas, cosas muy novedosas, ¿no es cierto? Y el tema de las
cosas muy novedosas es que hay muy poca información. Y no todas las cosas novedosas son posibles de transformar en un proyecto industrial. O sea, ¿qué quiero decir con esto? De que, por ejemplo, en el caso de alimentos, hay muchos alimentos novedosos, pero que no hay, digamos, nada hecho a nivel industrial, lo cual representa digamos, un problema grande, porque no todo lo que se pueda hacer en forma casera, digamos, o artesanal, se puede transformar en un producto industrial. Porque cuando pasamos de la escala artesanal a la escala industrial, nos enfrentamos con temas como, por ejemplo, el tema de los envases, el tema de la conservación. Y, o sea, hay cosas que podemos hacer, productos que se pueden hacer perfectamente como para uso digamos, como alimento, digamos, o como un uso en la casa, pero que no hay información sobre qué pasa cuando este producto se pretende llevar a la escala industrial y hay que someterle a procesos tales como la pasteurización o también depende de cuál es la estabilidad del producto eh, en las propiedades que tienen, ¿no es cierto? O sea, hay muchos productos que nosotros preparamos en forma casera que aceptamos, por ejemplo, que si hacemos un licor de mandarina y aceptamos que el licor sea turbio, ¿no es cierto? Lo mismo que hacemos una cerveza casera, y la cerveza casera generalmente sale turbia, ¿no es cierto? Por ahí rica, todo. Ahora, eh, eso que es que como en un producto artesanal no lo, digamos, no es observable desde el punto de vista de un producto que entra en el mercado, sí es algo que es objetable, porque si yo tengo un problema de turbiedad, seguramente con el tiempo se va a transformar en un sedimento, ¿no es cierto? Y ese sedimento va a significar de que yo voy a tener un envase que va a tener un producto que tiene un depósito en el fondo, y eso generalmente no es muy bien apreciado por el consumidor. ¿Qué es lo que nos pasaría a cualquiera, ¿no es cierto? O sea, que uno toma una cerveza y con una botella y la botella tiene un depósito en el fondo y dice, esto no está bien, ¿no es cierto? Por más que uno le pueda explicar de que en el proceso artesanal a veces no es posible eliminar todas las micropartículas, ¿no es cierto? Que tardan en sedimentar. Entonces, esto se lo planteo de forma concreta porque uno de los temas que que recibí hoy era un agua hecha con garbanzo, con leguminosas, ¿no es cierto? Y todo lo que tienen de información es trabajos hechos de laboratorio, estudios, pero no hay ningún trabajo planteado sobre la estabilidad del producto. Le vamos a poner un ejemplo para que sea en concreto, ¿no es cierto? Ustedes conocen el Dr. Lemon. Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? ¿Cómo no lo van a conocer? Quilmes en su momento sacó un producto igual al Dr. Lemon, que se llamaba, no sé si alguno tiene memoria y se acuerda. Point, profe, algo así era, o con P era, Mick Tail era. casi. Casi, allá anduvimos. Bueno, o sea, lo sacó Quilmes, ¿no es cierto? O AB, InBev, como quieran. Una empresa con todo
que es la principal productora de cerveza del mundo, ¿no es cierto? Por lo menos en el mundo conocido, digamos, no sabemos si incluyendo a China es la más grande, pero dentro de lo que conocemos es la más grande. Y no pudo resolver el problema de estabilidad del mixtail, y el mixtail con el tiempo formaba sedimentos y por eso lo sacaron del mercado. ¿Mm? Entonces, hay una gran cantidad de productos que podemos o que artesanalmente se pueden hacer, pero que desde el punto de vista industrial son muy difíciles. O sea, ahora han salido las leches de arroz, y, por ejemplo, la que han sacado, la Serenísima. Bueno, las leches estas, leches o jugo, como quieramos llamarlo, ¿no es cierto? Esto, hace muchísimos años que se conocen, pero muy pocos han conseguido estabilizar la leche, digamos, el jugo este para que no se precipite. El gran problema pasa a veces por, digamos, por pequeños componentes que le aseguran la estabilidad. Y el otro tema que está es que decía también, tenemos productos que de pronto no sabemos cómo se van a comportar cuando nosotros los sometemos a un procesamiento térmico como la pasteurización, ¿no es cierto? Que es indispensable para cuando uno quiere entrar en la parte comercial. Entonces, eh, te digo, esto es el problema de las cosas que a veces son muy novedosas o temas que son eh, que tienen muy atractivos, pero que son muy difíciles de escalar. ¿Entienden lo que les quiero llegar? Sí, profe. Sí, se entiende. No todas las cosas lindas son posibles y no toda la información está disponible. Y a veces inclusive quien hace el producto no tiene los conocimientos como para escalarlo a nivel industrial. O sea, hay muchas cosas que se están haciendo. Se está haciendo cuero vegetal con hongo, ¿no es cierto? Y quedan buenos productos, pero el problema es que todo lo que se ha hecho hasta ahora es todo a nivel muy pequeño, y uno no puede plantear un proyecto industrial cuando no hay datos o información sobre la escalabilidad de estos temas. Es lo mismo que ustedes me plantean ahora, ¿no es cierto? Ahora se está haciendo carne sintética. Ahora, ¿cómo lo hacemos, no es cierto? O sea, las empresas más grandes del mundo, está Nestlé, está Marfrig, está un montón de empresas detrás de la carne hecha, de la carne vegetal, digamos, hecha a partir de la carne sintética, pero nadie revela cómo se hace, o lo que hay de cómo se hace a nivel de laboratorio, ¿no es cierto? Sí, era muy interesante, pero bueno, no pudo ser. Entonces, yo le digo, por ahí la tendencia es que uno se entusiasma, o sea, por todas las cosas nuevas, y muchas veces quedan temas eh, que son de procesos conocidos, que se vienen hace tiempo y que, digamos, que simplemente no lo vemos, no buscamos por ese lado. O sea, este tema del jugo no me acuerdo cómo se llamaba, en la propuesta esta del
Aquafaber, lo que yo veo, lo que estuve leyendo, la información que me mandaron, y todas las experiencias son a nivel de micro, ¿no es cierto? Conocemos las propiedades, todo. Ahora, todas estas propiedades, después de un proceso de pasteurización, se conservan. Estas propiedades que se mencionan, ¿se siguen manteniendo? Porque ninguno de los trabajos tiene esa información. Entonces, profe, eso podríamos decir que está rechazado ya. Exactamente. Ese es, mira, Celia habló así, Sí, profe, Gonzalo está en el hospital, así que no puede estar. que tiene un problema de salud o, Sí, tuvo un problema de salud y no pudo conectarse. bueno, esperemos que se mejore entonces. Se mejore pronto. Bueno, este es el problema de que el tema es, te digo, es muy nuevo, es muy interesante, pero como les decía, no hay información. Ustedes después no van a poder, o sea, hay cosas que se pueden hacer, pero después no tienen ninguna seguridad de lo que pueda hacer. La profe, gracias. O sea, el, Profe, disculpe. ¿cómo? No, disculpe. Le iba a decir nuestra idea, a ver si podría llegar a ser. Sí, decime. Nosotros tenemos, creo que 4 ideas. La que más nos había gustado era si podíamos hacer aislado proteico de quinoa y buscamos y hay bastante información. Parte de lo que encontramos era como un aprovechamiento integral de la quinoa entre lo que una de las cosas que se hacía era el aislado proteico y hemos pensado que capaz podemos como concentrarnos más en eso o algo así. Después Bueno, teníamos, ese tema sí podría ser, digamos. ¿Mm? le Eh, podríamos mandar información al mail como para saber si está Requiere un poco aprobado. más de información, ¿no es cierto? ¿Mm? Se lo Eh, mandamos por mail. Después, acá estoy mirando en la otra pantalla, digamos, el tema de Elías Gómez. ¿Está Elías? Sí, profe, acá estoy. Me No, escucho. disculpando, ¿No me escucha bien? no, ¿estás? Bueno, Sí, 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 sí. vos me proponés ron ligero, ron dulce, bueno, ron y la bebida esta toda derivada destilada, hay un montón de temas que ya se han hecho, digamos. Sí, sí. Y el tema de aceite de coco, el problema es que en la Argentina no tiene cocos, Claro, no tiene estamos pensando producción de eso. coco. Estamos pensando que no es regional, digamos, el coco, Claro, digamos. o sea, Exactamente. una de las Por eso. cosas es que sea preferentemente la materia prima nacional, ¿no es cierto? Claro, Lo único que exactamente. hemos de pronto admitido como materia prima no nacional es el chocolate, ¿no es cierto? Un proyecto de chocolate. Ujú. Porque, bueno, el chocolate, no, digamos, uno recibe ya el- digamos, una materia prima básica y después hace transformaciones, ¿no es cierto? Pero en el coco no creo que se pueda recibir, importar coco como para hacer aceite, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, Y profe, no, sí, lo escucho, lo escucho. el otro tema que estaban hablando de edulcorantes naturales o de conservantes naturales, hay un amplio espectro de edulcorantes naturales, ¿no es cierto? Eh, Sí. y también de conservantes naturales, ¿no es cierto? Y ahora hay Ujú. toda una, digamos, una gran movida por todo el tema de colorantes, de conservantes y de edulcorantes naturales. ¿Mm? Y, digamos, no todos, bueno, cuando hablamos de natural, eh, ¿cuál es la definición de natural, no es cierto? Eh, digamos, directamente la planta, digamos. ¿Cómo?
directamente, digamos, de la planta, digamos, de los frutos. Bueno, está bien, porque, digamos, el azúcar es un edulcorante natural. Claro. Claro, profe, pero no alternativas, porque por ejemplo ¿Cómo? En el Excel encontramos que ya estaba Bueno, por eso te la estoy versión hablando. así. O sea, cuando uno habla de a veces natural, a veces cuando, digamos, lo que queremos decir no es el significado de la palabra, ¿no es cierto? Porque dentro de los edulcorantes naturales que tenemos está, por empezar, el azúcar, ¿no es cierto? Que tiene, Sí, que se puede hacer de caña de azúcar o de remolacha. También está la Sí, stevia, ¿no es cierto? claro. claro. Como edulcorantes naturales. Pero después se pueden hacer otros edulcorantes, como por ejemplo la silosa o, o algunos otros que están derivados, o también, bueno, el jarabe de maíz de alta fructosa, ¿no es cierto? Claro, ese también creo que ya estaba, ya se hizo Eso también también. está hecho, la silosa también, pero hay varias que se pueden hacer. Claro. Y también de pronto puede haber algunos que estén derivados por, digamos, que sean productos de fermentaciones, digamos, o de algún proceso biológico, digamos. Bueno, profe. Profe, Sí, le consulto. Mi apellido es Feldman Ana. Em, Me llamó la atención lo que dijo Sol Aguirre. Yo antes de ayer le había mandado un email justamente sobre eso, sobre aislado proteico. sí, O bueno, sea, justamente estaba mirando tu proyecto y estuve chequeando lo que hay, ¿no es cierto? Eh, Porque hay varios proyectos en los cuales se han hecho proteínas de soja y justamente, digamos, tenía que entrar a mirar y yo creo que sí, digamos, pero déjame ver un poquito, digamos. Pues bueno, hace profe. poquito, este año se recibieron todo el proyecto que terminó de Castro, no me acuerdo cómo era la compañera, donde hablaron también de texturizado de soja, y después hay proyectos ya de harina de soja. ¿Mm? Claro, yo había visto en general, digamos, sobre la torta desgrasada vegetal, por eso le había puesto como un postdata en caso de que ya se haya hecho de eso, buscar una alternativa. Claro, el tema es que prácticamente las alternativas que hay son todas similares, ¿no es cierto? Porque todo el proceso, o sea, eh, obtener de distintas, digamos, de oleaginosas es más o menos similar, ¿no es cierto? Mm. Pero creo que sí, dame un par de días más que tenga tiempo de revisar los proyectos, digamos. Bueno, profe, perfecto, Así que, pero gracias. creería que sí. Eh, Aldana, lo tuyo era, Profe, sí, espera que estoy eh, viendo. sí, yo lo que estaba más o menos pensando era lo de el jugo de frutas a partir de leche de avena, que le puse como proyecto 2 que le quería poner semillas y eso también, pero supongo que cae en lo que dijo al principio, que por ahí de la conservación de las propiedades, por ejemplo, de las frutas y eso después de que se transforme todo el producto.
Bueno, la... Lo que pensé actualmente, es, vio que creo que el ADE está hecho a partir de soja, como que hacer a partir de leche, avena, pero con frutas, también con frutas regionales y el agregado de semillas. bueno, el, bueno, el Hades está hecho de soja, ¿no es cierto? De hecho, Hades es alimento de soja, ¿no es cierto? Eso es lo que significa la palabra Hades. Sí, sí, y es como que más o menos me basé en Lo mismo lo hay que hecho de vemos, claro. almendra, de un montón, digamos. Ujú. En casi todo el mundo, digamos, de las leches vegetales, la que tiene más difusión es la de almendra, salvo la Argentina, que es el país donde digamos, la leche de soja es la que tiene más difusión y sobre todo en Claro, función y yo pensé de... en leche a partir de avena más que nada porque siento que es más accesible. Y también no caer en la almendra que es bastante cara y o en la soja que ya ADE se caracteriza por eso. Claro, el tema de la avena es eh, que no es tan sencillo, digamos. La soja es más sencilla porque la soja ya tiene algunos estabilizantes naturales. Mm. Yo después le voy a pasar un link de una charla que dieron hace poco sobre el tema de las bebidas vegetales, ¿no es cierto?, que están saliendo ahora, y donde hay unos comentarios interesantes de estas leches. O sea, el argentino no se puede llamar leche, ¿no es cierto?, por cuestión de código alimentario. La única leche vegetal es la leche de coco, ¿no es cierto?, que se puede conservar. Podría buscar información sobre el proceso de la leche de avena y demás, y enviarle más completo eso. Sí, sí, pero tratar de buscar de procesos industriales, ¿no es cierto? Ok, perfecto. O sea, el, ya digo, el gran problema de todas estas bebidas nuevas es justamente cómo estabilizar el producto. Y no, que no se separe. Bueno, eh, sí, después le voy a pasar, poner en el WhatsApp un link de una charla. Es una charla bastante larga porque es una conferencia que se daba en el marco de los anticipos de la Tecnofita, y, y de la, no, sí, de la Tecnofita, pero hay una publicación que es, no me acuerdo ahora cómo es, una editorial que también hace difusión, eh, que sobre esto hay hay que ver, digamos. Estoy mirando en otra compu, digamos, donde trabajo, si encuentro pero no es tan fácil. Bueno,
Bueno, no sé si alguno tiene alguna otra consulta o algún tema para... O sea, cuando empezamos cuando hablamos de la elección del tema, hace tiempo habíamos hablado de cómo, en este caso, tomamos la carne y empezamos a desglosar todos los productos que se pueden hacer a partir de la carne, ¿no es cierto? Y también practicamos, digamos, de la soja, viendo todos los distintos productos que se pueden hacer de la soja, y lo mismo podríamos hacer de otros productos, y ver qué está, o sea, qué sé yo. Almidones, se han hecho almidones de trigo, de mandioca, pero hay prácticamente de otros productos que se pueden hacer almidones. Yo no me acuerdo si está hecho almidón de papa, por ejemplo, ¿no es cierto? Si bien más o menos son parecidos, hay partes del proceso que son diferentes, ¿no es cierto? Porque la harina, el almidón de trigo, o sea, no la harina de trigo, sino el almidón, que sería la parte de los hidratos de carbono sin la parte de proteica, ¿no es cierto? Sin el gluten. Y bueno, de la papa también se sacan almidones, y hay varias almidones. Cada uno después tiene a veces procesos diferentes por las diferentes materias primas. De lo que surge. También los almidones después tienen propiedades diferentes, ¿no es cierto? O sea, cada almidón tiene propiedades en cuanto a las propiedades gelificantes y todo diferentes. Esto por decirle alguna de las cosas. También me han propuesto ahora el tema de la tuna, ¿no es cierto? Que yo creo que es una cosa, digamos, un vegetal que todavía se está explorando el desarrollo en Argentina, cuando en otros países está mucho más desarrollado. Que estaba el licor, se han propuesto también el tema de alimentos para animales, de tuna. La otra que me habían planteado, no me acuerdo quién es, hacer inulina de agave, ¿no es cierto? La inulina que se hizo, el proyecto era a partir de chicoria, ¿no es cierto? Y el agave yo sé que es otra alternativa de producción, y el agave se cultiva en regiones semiáridas, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los temas que que se puede hacer, digamos. Creo que ese lo habíamos propuesto con Sandoval. ¿Cómo? Que ese tema lo habíamos propuesto con Sandoval, también, junto con lo del jaguar. Yo no me acuerdo quién me lo mandó, porque por ahí... Estuvimos buscando y también a partir, puede ser inulina, a partir por ejemplo, unos tubérculos que se llaman topinambur, que hay cosechas acá en Argentina, pero es pequeña. Y si no, el más común es el de la chicoria, ¿sí? El más común es el de chicoria, que está más desarrollada, pero yo sé que también se hace de agave, ¿no es cierto? Sí, el agave, la planta esta que acá es ornamental, ¿no es cierto? Claro, con el que sacan el mezcal, pero ese es un producto en México. Es un producto ¿cómo se dice? Claro, Para pero que se puede cultivar en la Argentina, ¿no es cierto? Porque hay cosas, claro. Decimos que hay cultivos que son netamente industriales, ¿no es cierto? Que nadie cultiva, claro, tanto de que no haya quien lo aproveche, ¿no es cierto? Claro, pero ahí podría salir con la caña de azúcar, ¿no es cierto? Podría salir tequila, pero es un producto de origen y entonces
la propuesta sería sacar la inulina y convertirlo en otro óleo fructuoso. Pero Así no que, sabemos si no podemos tomar ese tema porque lo que encontramos por ahí son tesis y no un trabajo más, no, otra información industrial, digamos, de una empresa. Pero ahí no sabemos si podemos tomarlo como tesis, lo mismo con el Chaguar, alguna tesis que ya esté hecha. bueno, Acerca de lo del Chaguar, Yo le creo había, sí, que yo le había planteado el tema de las tunas, que bueno, los chicos del INTA me habían pasado los análisis de suelo y todos los análisis de fungicidas que estaban presentes. sí, y yo creo que te dije que sí. Sí, 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 pero me llegaron después todos los análisis y bueno, quería decírselo. Bueno, bien. Entonces, hay varios que profe, ya tienen, sí. acerca de la obtención de tejidos a partir del Chaguar, que también habíamos propuesto con Romina, Ah, habíamos conseguido, sí, bastante información, bueno, en tesis y bueno, algunas cosas más artesanales, pero también hay un proceso que fue desarrollado por el INTI, que si bien, o sea, no, se ve que no está tan pública la información, pero tal vez se pueda contactar con el INTI para tener más accesos, digamos. No sé si es... claro. Del INTI es difícil que saque información, ¿no es cierto? Porque el INTI cobra todo lo que hace. Claro, Sí, no te van a dar cosas muy, muy generales, ¿no es cierto? El INTA, en cambio, es más accesible porque el INTA, eh, digamos, tiene una función, eh, podemos decir, distinta, digamos. Hace todo el desarrollo agropecuario y en general no cobra tanto por su desarrollo. El INTI tiene desde su creación una como política el tema de trabajar en desarrollos industriales y en colaboración con la industria, ¿no es cierto? Entonces, en general, los desarrollos de ellos son todos claro, privado. trabajados con industrias y en muchos casos hay Claro, cosas nuevas, pero después para pasar a la etapa industrial cobran. ¿No es cierto? Te dan la idea y después te dicen, bueno, ¿querés pasar a la parte industrial? Pasemos eh, claro. Y bueno, en el ese caso, desarrollo en planta piloto y ahí está la parte que se claro, guarda el INTI, ¿no es cierto? sí. Y bueno, en ese caso descartamos nomás esa opción entonces. Claro, el tema del chaguar, yo, o sea, no sé cómo se procesa la fibra, ¿no es cierto? Y cuánto Sí, de ingeniería claro, química tenemos, ¿no es cierto? claro, sí. Bueno, tiene sí procedimientos un poco más generales, digamos, porque pasa por o sea, eh, el INTI por lo menos había creado una máquina que es desfibradora de Chaguar y después pasa por una hiladora, un secadero, multipropósito le llaman, y bueno, después se seca con sol nomás, evidentemente en alguna etapa, y, y bueno, y hay una aplicación de tintes naturales, que ahí ya no especifica, digamos, cómo lo hacen, o sea, está como mezquina la información. Sí. Bueno, piensen que nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro proyecto no entraría nada de lo que es la parte de hilado de algodón, ¿no? La única parte que se puede tomar de la parte de algodón es la parte del tratamiento de la semilla del deslintado, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Pero toda la otra parte textil no, porque o sea, son todas máquinas, digamos. Claro, son máquinas. No Ujú. hay ningún proceso químico. Y lo otro que se puede
de las tintes que se puede absorben. hacer, pero ya se hizo, que es el algodón hidrófilo, ¿no es cierto? ¿Cómo? El algodón hidrófilo, es el tratamiento químico del algodón para transformarlo en algodón hidrófilo, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Que eso es un tratamiento, sí es un tratamiento químico, pero eso ya lo hicieron, no me acuerdo en qué año, digamos, pero tendré que buscarlo. Así que, Y bueno, había una opción que fue después de haber recibido su correo, también pensando en algún instante acerca de aguarden un la... momentito, por favor, que a ver si puedo callar al perro. Bueno, Fui por el plan B, digamos. está bien, bro. Y bueno, el otro que le íbamos a consultar era el de briquetas a partir de biomasa. Si puede Bueno, ser. las briquetas también ya se hicieron. Ah, bien. Consulten a veces, porque a veces, digamos, los nombres con los que están, a veces son distintos con los que los conocemos, digamos, o no figuran exactamente como uno lo está buscando, digamos. Claro. Este sería la biomasa, digamos, serían las cascarillas de arroz. Claro, el tema, bueno, el aprovechamiento de la cascarilla de arroz es problemático porque toda la cáscara de arroz tiene un alto contenido de sílice. Claro. Entonces, todas cuando se lo utiliza como combustible, en general hay que, digamos, para que se produzca digamos, una combustión completa de la cáscara, hay que hacerlo en un leche fluidizado, ¿no es cierto? Por poner un término, digamos, que conocemos. Y como las cenizas tienen muchos sílices, son muy, no corrosivas, sino abrasivas, ¿no es cierto? Abrasivas, claro. Entonces, el problema de la cáscara de arroz es esto, que los residuos que tienen son muy abrasivos y por eso es que no se utiliza mucho como combustible. Lo están utilizando algunas plantas arroceras, que son, si los que fueron ahí a Pacuteco, no sé si les comentaron, en la planta de arroz, de secado de arroz, ellos trabajan con cascarilla de arroz. Sí, nosotros fuimos, profe, por eso era la idea también, porque parte Un lo pequeño mismo, residuo. digamos, claro, y no saben más qué hacer con eso. Y Claro, ese es un problema, digamos, y el problema es que la densidad digamos, eh, de la cascarilla, digamos, la densidad aparente es muy baja, entonces, claro, digamos, requiere digamos, espacios muy grandes. sí, Y lo que también a veces aparece como problema es que, bueno, que la mayor parte de los molinos arroceros trabajan solamente una temporada en el año, ¿no es cierto? ujú, sí. Así que Bueno, hay profe, entonces de estas tres propuestas, quizá la que más información haya sea entonces con inulina, algún proceso con inulina. yo ya digo, yo sé que se está haciendo inulina o sea, sé de publicaciones, de haber escuchado, ¿no es cierto? Sí. Inulina de agave. Sí, harina de agave también, que sería
con inulina. O algún prebiótico que encontré que era un puré de estas hortalizas que le había dicho antes. Digamos, Sí, pero bueno. sí, son cosas en mucha variedad. Profe, Sí, yo había pensado en hacer una loción de semilla de cáñamo. No sé si le... y también tenía otro tema que era en la obtención de omega 3 a partir de microalgas. Que bueno, las dos vi en una publicación nomás y me pareció interesante, no investigué a fondo todavía el tema, ninguna de las dos, pero me parecieron interesantes ambas. bueno, el tema de las algas, hay mucho de investigación a nivel de investigación de laboratorio, digamos, pero hay pocos desarrollos hechos a partir de ello porque no es fácil escalar, como le decía. O sea, todo aquello que pueda hacer en laboratorio no significa que sea rentable a nivel industrial. ¿No sé? Y por otro lado, la mayor parte de todas las lociones están hechas por un extracto y después por un solvente, digamos, que en el caso de o es agua o es una mezcla de agua y alcohol, ¿no es cierto? Y por ejemplo, los perfumes que tenemos nosotros son mezclas de esencias. Y dentro de todo lo que son los perfumes, el gran secreto es cuál es la mezcla de alcoholes y de solventes que hace de que el perfume mantenga su olor y que tenga una duración, digamos, en el cuerpo razonable y no que se evapore enseguida, ¿no? Sí. Uno de los mayores secretos en el perfume no está en las esencias, sino está en los solventes. Y creo que hay 2 o 3 empresas en el mundo que manejan el tema de los solventes nada más. Y los venden como solvente tanto, ¿no es cierto? Claro, sí. Yo pensaba hacerle como una crema nutritiva, como crema en realidad. No como Claro, bueno, y buena parte de los cosméticos son esto, agarro y mezclo cosas, ¿no es cierto? Yo por ahí parece que tiro toda la mala onda, ¿no es cierto? Pero también hay cosas que podría analizar, por ejemplo, que una de las pastillas que hay para la tos, es una pastilla que está hecha con las hojas de un árbol que hay en la zona. con el eucalipto, creo que era. No, Entonces no sé. de una planta nativa de acá, digamos, que no me acuerdo el nombre ahora. Pero está en todos lados. ¿Parecido al agave, profe? No es un árbol que tiene pocas hojas verde oscura. ¿Ambaú, profe? Ambaí. Bueno. Bueno, el ambaí es bueno, saben que, como les dije, una planta nativa, ¿no es cierto?, de acá, y
y algunos de sus extractos son medicinales o que son por esto, como tratamientos, digamos, no sé si podemos decir medicinales, porque la medicina cura, sino son paliativos, digamos. Que eso podrían analizar, ¿no es cierto? O sea, vamos al caso del Ambaí, ¿no es cierto? Hay pastillas y hay muchas cosas y caramelos de Ambaí, pero digamos, ese tema no se analizó. También otro tema que en algún momento se había planteado era algunas plantas que tienen poder piojicida, ¿no es cierto? Contra los piojos, como el eucalipto, no el eucalipto del paraíso, ¿no es cierto? Hay un proyecto que se hizo de algunos podemos ser biocidas naturales, digamos. Profe, ¿y si se tenía pensado hacer un proyecto con eso, queda descartado entonces? No, depende de qué es lo que haga, digamos. Una de las cosas que se había hecho era de palo santo, ¿no es cierto? Era uno de los materias primas. Bueno, mi idea por ahí trabajar con esa planta para hacer algún, claro, para tratar los piojos, digamos, más o menos. Eh, Hacerlo como spray, digamos así. claro, tu proyecto te debería hacer más que nada obtener los principios activos, digamos, los aceites esenciales, ¿no es cierto? Porque la parte del producto final, como muchas veces es nada más que mezclar, ¿no es cierto? ¿No? Sí, podría investigar eso, profe, y le puedo brindar información. Podés investigar. Buenísimo, profe. Gracias. Así que ¿qué más le puedo decir? Después, no necesariamente tiene que ser todas estas cosas a partir de vegetales, ¿no es cierto? Hay un montón de procesos eh, de la química fina o procesos químicos que se pueden plantear. Así que Profe, a nosotros nos interesaba, habíamos visto un tema respecto a proteínas hidrolizadas a partir de su producto de pescados, todo lo que es el esqueleto y todo eso para la formación de proteínas. ¿Eso podría ser posible como...? sí, digamos, las proteínas hidrolizadas pueden ser de pescado, pero también pueden ser de otros animales, ¿no es cierto? Sí, nosotras justo habíamos visto de pescado, por eso nos llamó la atención. O sea, ustedes no sé si saben, la gelatina que normalmente comemos en los postres se hace a partir de cuero, ¿no es cierto? En Argentina, de piel vacuna, digamos. No sé si sabían. Sí, justamente yo también hace un rato vi que también se utiliza la gelatina del pescado como, ¿cómo se dice? Como reemplazo de la gelatina bovina también. Claro, bueno, de la gelatina bovina se hizo el proyecto, pero después se puede hacer digamos, el colágeno, digamos, hidrolizado, que es tratar digamos, esta gelatina, esta
esta proteína, no sé bien de qué manera, digamos, para hacerla más aprovechable. O sea, no se saca solamente del cuero, sino también se saca de los cartílagos, ¿no es cierto? Y bueno, también de algunas partes de los peces y también de otras especies, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en la Argentina se hacía de la piel vacuna porque salía de los recortes de los frigoríficos, ¿no es cierto? Que no usaba el frigorífico, perdón, las curtiembres. Ustedes saben que los cueros vacunos normalmente se curten por proceso de curtido al cromo o al tanino, digamos, o curtido vegetal, pero normalmente después que le sacan el pelo a la piel, digamos, porque todavía no es cuero, quedan recortes que están sin pelo y que son de la piel porque, digamos, se los recorta porque después no se puede seguir aprovechando, digamos, quedan partes no aprovechables. Y eso es lo que normalmente va a las empresas que hacen la gelatina, que acá en Argentina había dos, una era Leiner, que estaba en Sauce Viejo, afuera de Santa Fe, y la otra no me acuerdo cuál. Que copiaba prácticamente todas las curtiembres del país, digamos, todos los restos. Pero eso hacía gelatina. Después, la otra, está la parte del hidrolizado que, ya digo, no sé bien cómo se hace. Que eso es, hay un montón de suplementos nutricionales que son de estos de colágeno, ¿no? Que son los que consumimos o los que consumen las personas que empiezan a tener problemas en las articulaciones, ¿no? Bien, entonces podríamos elegir entre gelatina o lo del No, colágeno. gelatina ya está hecho, digamos, lo que habría que ver es el tema del colágeno, digamos. Ok, bueno. O si tratan de pescado, podrían tomar una gelatina de pescado, ¿no es cierto? Sí, sí. Así que no sé, uno de los proyectos que se hizo hace poquito fue el de quitosano, ¿no es cierto? Quitosano se hacía con las cáscaras con las cáscaras de los camarones, ¿no es cierto? Como para darles un ejemplo, digamos. Sí, gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Digo, no busquen solamente en la parte de vegetal o animal, busquen también en la otra química, digamos. Hay un montón de productos. Lo que pasa es que un poco nosotros en la carrera nos hemos orientado y las materias que ustedes tienen de orientación están ligadas a la parte de alimentos, entonces no hay, no nos enfrentamos mucho a toda la otra parte de la química, ¿no? Que no está ligada tanto a la parte de alimentos, digamos. Bueno, si no tienen más consultas,
me quedo con los chicos que están interesados. Bueno, no sé si vos tenés algo, Karina. Profe, Sí, Claudia. yo quería saber hasta cuándo hay tiempo de entregar el TP. Y sería hasta antes de Navidad, digamos, antes de que se termine el periodo, ¿no es cierto? Tratar en lo posible. Bueno, ¿y se le puede pedir alguna reunión en algún momento Nos pueden para pedir las las dudas? reuniones, sí, sí, no hay problema. Bueno, gracias, profe. Bueno, la verdad, bueno, no nos hemos visto casi la cara, ¿no es cierto? Mm, Todo el año. Mm, Así que eh, fue creo que un gusto haber compartido todo el año con ustedes. Eh, Más allá de lo poco que nos podemos haber visto, los recuerdos que tenemos de las materias anteriores. Espero que para ustedes también haya sido positivo y provechoso haber estado con nosotros, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que no se pudieron hacer, visitas, viajes, una serie de cosas, pero esperemos que se pueda hacer el próximo año. Algunos han aprovechado, han tenido la oportunidad de hacer visitas, como los que fueron a Pacuteco, a Insuga y a otras empresas, ¿no es cierto? O a Meranol, ¿no es cierto? Como un anticipo. Esperemos que cómo se presenta el próximo año, ¿no? Hasta ahora, digamos, el conocimiento que tenemos es que las clases presenciales estarían sobre todo para el cuarto y quinto año. Así que seguramente nos veremos. Así que en todo lo que hemos podido ver ha sido un buen grupo, ¿no? En algunos casos tenemos cosas positivas, hemos visto que se han salido bien. Así que eso es lo que puedo decir de ustedes de este ciclo, de este año. Karina. Bueno, no, yo comparto las palabras, digamos que sí, lamentablemente no terminamos el año sin poder encontrarnos, aunque ya los he tenido también años anteriores y bueno, esperemos que el año que viene nos crucemos por lo menos en la facultad. Y bueno, y lo que yo les debo, las notas los parciales, trataré de mandárselas lo antes posible. Tengan en cuenta que son como 50 ustedes, o sea, no es fácil corregir tantos, así que tan pronto los tenga, se los mando. Y bueno, Y bueno, no sé si la fecha del parcial sería o el 7 o el 9, estamos viendo, ¿no es cierto? El 8 es feriado, ¿no es cierto? Así que no podemos. Así que pero les avisaremos con tiempo. Eh, Bueno, profe, muchas gracias a ambos. Bueno, Gracias. bueno, entonces me quedo con los chicos que están interesados con la parte de biogás y con la parte de biomasa, ¿no es cierto? Bueno, profe, muchísimas Chao, gracias. profe. Chao, profes. Gracias Chao, a profe, todos. hasta el año que viene, que salgan bien. Eso. Gracias, profe. Muchas Sí, gracias. buenas Vacaciones, fiestas. Igualmente. Nos vemos. Chao, profe, Chao, gracias. chao.
Bueno, de los que me habían, que estaban interesados eran Aguayo, Alegre, Tonelli, Blanco, Cañete, De Martini, Gómez, Gualini, Roja, Romero y Romero, Serrano, Sotoluz y Viera. Están todos. Sí, profe. Bueno, Sí, creo que sí. Sí, profe. les comento cuál es la idea. Digamos, hace unos años atrás habíamos intentado hacer un trabajo en conjunto junto con la Facultad de Arquitectura y la carrera de Electromecánica, ¿no es cierto? Que al final quedó a medias, digamos, porque no se pudo concretar. Desde la parte de arquitectura, en ese momento estaban el secretario académico de la Facultad de Arquitectura, el ingeniero Zurlo, y el ingeniero Rosés, el arquitecto Rosés, y en electromecánica estaba el ingeniero Paredes. Bueno, no resultó porque, bueno, electromecánica tiene su mecánica de desarrollo de proyectos distintos que nosotros, la gente de arquitectura también, y digamos, eso hizo de que no se pudiera sacar un trabajo integrado. Quedó sí la inquietud mía y del ingeniero Zurlo, que es uno de los que está más activo en la parte de esto de bioenergía, digamos, o de energías renovables. Y hace unos días nos encontramos y volvimos a retomar el tema. La idea de trabajar en conjunto con la parte de arquitectura, trabajo en conjunto, vamos a poner un marco, hacer un trabajo que sirva a las dos carreras, pero no un trabajo en conjunto porque es muy difícil coordinar con otras carreras que tengan perfiles distintos y también maneras de cursar diferentes, ¿no es cierto? Nosotros el proyecto es un largo que lleva todo el año y tiene un trabajo muy importante porque es todo un estudio de factibilidad. En arquitectura es digamos, es una propuesta de diseño que no es un trabajo final, entonces no tiene la misma, digamos, los mismos tiempos que tiene el proyecto. En arquitectura tienen que terminar en el transcurso del año y acá ustedes saben que el proyecto es lo último que tienen, o sea, que rendir, así que no, por ahí el proyecto lo patean 1 o 2 años después de haber terminado de cursar, ¿no es cierto? O sea, todo depende de las materias que vayan quedando atrasadas, ¿no? Entonces, por eso les digo, es muy difícil trabajar. Pero sí queda como idea hacer algo que en el momento se complemente. Trabajar con la parte de biogás en la parte de las construcciones civiles sobre todo en la parte urbana, es un problema que tiene distintos aspectos. O sea, hay una problemática que es que hacer biogás con los efluentes domiciliarios no es sencillo porque la carga orgánica de los residuos de la parte líquida, digamos, de los efluentes líquidos,
es baja. Entonces, se requieren volúmenes muy grandes para los reactores para poder obtener el biogás. Y eso es incompatible con la parte de arquitectura, ¿no es cierto? Porque no podemos poner grandes volúmenes cerca de un edificio porque se transforma, digamos, es imposible desde el punto de vista de la seguridad urbana, ¿no? Entonces, lo que se manejábamos en su momento, que habíamos llegado a la, digamos, a la conclusión o al principio de la idea es que solamente se trate la parte de los residuos líquidos que correspondan a la parte de la cocina y a la parte del inodoro, no sé, por poner. Que no vaya nada de lo que es el lavado de ropa, ni la parte de las duchas, nada de eso, porque inclusive los jabones muchas veces son contraproducentes para las bacterias que después generan el biogás, ¿no? Entonces eso requiere de que cuando se diseñen los edificios tengan dos sistemas de evacuación de efluentes, digamos. Y por otro lado, que en las casas se instalen trituradores de los residuos, sobre todo de la cocina, ¿no es cierto?, para que esa materia orgánica vaya digamos, a la parte líquida y eso se pueda transformar después en biogás. Eso es algo que acá en Argentina no se está haciendo, pero que hay lugares en otros lugares en el mundo donde sí ya se hace, ¿no es cierto? Porque para digamos, reducir todo lo que son la parte orgánica de los residuos sólidos urbanos, lo que se hace es esto, triturarlos y mandarlos a la corriente líquida y eventualmente con esto se puede hacer biogás, pero se trabaja con una corriente que es mucho más concentrada, digamos, en los digamos, residuos orgánicos que pueden generar biogás. ¿Me entendieron? Sí, profe, se entiende. Entonces, tenemos que, desde el punto de vista de la arquitectura, hay que pensar en rediseñar toda la parte del sistema de recolección de efluente, podemos decir, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista de la parte de ingeniería hay que pensar en cómo hacer un reactor de biogás que sea pequeño, que sea rápido y digamos, de limpiar ese biogás para poder aprovecharlo. ¿Cuál es la idea de aprovechar el biogás? Bueno, una de las opciones es introducirlo a la red de gas, ¿no es cierto? Pero uno de los problemas de introducirlo en la red de gas es que si uno lo piensa del consumo del doméstico, el consumo doméstico de gas tiene picos en el horario del almuerzo y de la cena, ¿no? La preparación de la comida, y el resto hay poco consumo. Y esto requiere de que uno debería acumular todo el biogás en algún lugar, lo cual se transforma en una situación de riesgo. La alternativa es limpiar el gas y utilizar reactores de transformación directa, del transformar el metano no por combustión, sino reactores, bueno, no me sale la palabra.
transformar directamente el metano en electricidad, ¿no es cierto? En electricidad y agua, digamos. ¿Los de cogeneración, profe, puede ser? No, no son de cogeneración. No hay combustión, digamos, hay una reacción química y en la cual se produce digamos, la transformación de metano, de otros materiales que sean energéticos en energía y en este caso dióxido de carbono, ¿no es cierto? ¿Combustión anaeróbica, profe? ¿O No, no? si no, no es una combustión propiamente dicha. Bueno, no me acuerdo ahora bien la palabra. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, la idea original, esta es la etapa de la generación de la parte eléctrica que iba a ser la electromecánica, digamos. Lo que nos queda ahora por proponer, por trabajar, es en plantear algunos diseños que se adecúen para un, podemos hipotético, ¿no es cierto? Edificio que tenga una determinada cantidad de viviendas y permita aprovechar estos residuos y transformarlo en electricidad. La electricidad sí se puede volcar fácilmente, pues se puede conectar a la red, ¿no es cierto? Esa es una de las alternativas. Y la otra, que esto sería producir biogás, ¿no es cierto? Y una alternativa es trabajar, como les decía, en un edificio que supongamos tenga 100 departamentos, ¿no es cierto? Con eso manejar un volumen y un espacio que podamos definir para eso. Profe, sí, entonces, si entendí bien, sería el objetivo convertir directo a electricidad, no con combustión, con otro proceso que no... No, la idea es hacer el reactor de digestión anaeróbica, ¿no es cierto? Ser el biogás. Claro, Y obviamente que después el problema de cuando uno tiene biogás es que el biogás normalmente tiene vapor de agua, tiene restos de sulfuro de hidrógeno, ¿no es cierto? Y eventualmente de amoníaco, ¿no es cierto? Y normalmente para todos los procesos se requiere eliminar la parte de azufre y la parte de nitrógeno porque el sulfuro de hidrógeno cuando se contaminan los catalizadores, digamos, que se utilizan en los reactores, y si eventualmente, inclusive si lo quemo, genera ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ¿no es cierto? Y la parte de amoníaco se transforma en óxido de nitrógeno, que son también precursores de ácido nítrico y también tienen mayor efecto invernadero que el dióxido de carbono. Entonces, por eso hay que eliminar estos dos reactores. Y el vapor de agua a veces hay que eliminarlo porque en algunos casos el vapor de agua, digamos, si uno comprime el biogás, parte se condensa y puede afectar a los sistemas, ¿no? Y le presta poder calorífico al gas. Entonces, podemos plantear dos esquemas, ¿no es cierto? Uno puede ser para un edificio y otro puede ser para un barrio cerrado, como podría ser un complejo de viviendas que se haga, por ejemplo, de 200, 300 viviendas, como potencialmente se está pensando como en el terreno
lo que era el ejército, ¿no es cierto?, otros lugares, como dos posibles alternativas. Y plantear dejar abiertos los requerimientos para la parte de arquitectura para que ellos introduzcan en el diseño arquitectónico y en la planificación de esa vivienda lo que sean la parte de desagües y lo que son el espacio para los equipos, ¿no es cierto?, que tiene que tener requerimientos, y decían, porque vamos a trabajar, porque uno cuando hace biogás tiene un material que es combustible, que es explosivo, por lo tanto tiene que en el diseño digamos, de la ingeniería civil tiene que tener en cuenta este riesgo. Y lo tienen que tener en cuenta, obviamente, la gente que está en la ingeniería civil, digamos, los arquitectos. Profe, tenía como una consulta de los requerimientos que se querían para seleccionar este tipo de proyecto, como si había que hacer mucho laboratorio, investigación o... Más que nada en que, o sea, hay trabajos hechos, yo entiendo que hay ya trabajos publicados y hay una parte de diseño, de investigación en cómo diseñar la parte de los reactores de biogás y para que sean reactores que sean de carga intensiva y con poco tiempo de residencia, ¿no es cierto? O sea, buscar las condiciones para manejar este factor, que es bajos tiempos de residencia para que el volumen no sea grande, ¿no es cierto?, del equipo, y que sean de alta tasa de conversión para retener la mayor cantidad de biogás. No todos los procesos de biogás se manejan con estos criterios porque muchos, digamos, no tienen la limitación de tamaño ni de, ni de tiempo de retención, ¿no es cierto? En un edificio, cuando más tiempo de retención tengamos, más grande es digamos, el recipiente, por lo tanto se complejiza mucho más la parte civil, ¿no es cierto? Piensen que nosotros como habitantes consumimos alrededor de 250 a 300 litros de agua por día, de lo cual podríamos decir alrededor de 50 litros por persona es lo que podríamos introducir en estos bioreactores. Y si estamos pensando que hay 300 personas, hay una cantidad importante un volumen importante, ¿no es cierto? Entonces, hay una problemática de diseño que está asociada a esto. Mientras piensan, la otra propuesta o la otra temática que se había planteado con el tema de biomasa es qué hacer con los residuos de la poda de árboles en la ciudad, ¿no es cierto? Lo de que haga la ciudad y también lo que hagamos en nuestra casa, ¿no es cierto? Ahora entiendo que se juntan, no sé dónde se mandan, eventualmente se queman, pero en muchos lugares del mundo todo lo que sea los residuos vegetales se trituran y se destinan a, digamos, o a producir o a compostaje o a algún reactor biológico, ¿no es cierto? Entonces, utilizar, dar respuesta a este tipo de, digamos, a esta problemática urbana, digamos. La Argentina, digamos, si bien tiene la ley de residuos peligrosos, está toda esta cosa, pero es muy poco lo que se hace a nivel de la parte de residuos en
cuanto a tratamientos. Esto, lo único que se hace mínimamente es la separación, ¿no es cierto? Pero cuando se llega a la separación, ya llega todo mezclado, ¿no es cierto? Lo que es orgánico, lo inorgánico, plástico, todo mezclado, lo cual hace muchísimo más complejo el tratamiento que si uno lo pudiera ir tratando, digamos, por recolección diferenciada. Una cosa, profe, que yo había estado leyendo, era, que también me interesaba, era la producción de hidrógeno a partir de pirólisis de biomasa y posterior reformado con vapor. No sé si eso se podría utilizar. Claro, pero No sé si se podría utilizar en ese caso los residuos de poda. Yo había pensado en residuos agroforestales, principalmente por los aserraderos y demás que hay en la provincia. sí, eso se adapta más a la parte de lo que vos decís, a los residuos forestales, digamos, porque son mucho más estables y uno tiene algo más homogéneo, ¿no es cierto? Sí, me imagino que sí. Y el tema del hidrógeno es un tema que tenemos mucha prensa, pero no es algo que tenga todavía un manejo sencillo, ¿no es cierto? Porque el hidrógeno no es licuable, ¿no es cierto? Entonces solamente se puede comprimir, y por otro lado hay el hidrógeno atraviesa muchos de los metales, ¿no es cierto? Entonces, entiendo, sí. Se complicaría el transporte y el almacenamiento. Todo lo que, o sea, es fácil cuando uno lo aprovecha en el lugar, pero las otras alternativas Claro, sí, siempre es entiendo. compleja, aparte que ser extremadamente peligroso. Y ahora me estoy acordando, digamos, el reactor que estamos hablando es la celda de combustible, ¿no es cierto? La celda de combustible se utiliza para, digamos, hacer la combustión, podemos decir, la oxidación del hidrógeno, pero también se puede utilizar metano, etano y alcoholes también se puede utilizar en celdas de combustible para producir energía. La celda de combustible, hacer la conversión directa, digamos, de transformar la energía química en energía eléctrica sin el proceso de combustión, ¿no es cierto? Entonces, este hidrógeno verde, todo lo que se estaba hablando, esto que salió en la publicidad hace poco, en realidad lo que te hacía era electrolizar agua y utilizando celdas de combustible, transformar ese hidrógeno en energía eléctrica, ¿no es cierto? Sí, algo de eso había visto también. Pero, digamos, uno investiga un poco el tema y resulta de que no está todavía mucho en la fase experimental, ¿no? Bueno, está bien, voy a seguir investigando Entonces, otra cosa entonces. Y Sí. en algunos de estos casos si bien está difundido, no hay mucha información industrial, digamos, Sí, entiendo. de datos Entiendo. de proceso. Ujú. Así que, bueno, esto era lo que yo quería comentarles, explicarles, y bueno, después la idea es formar 2 o 3 o más grupos de acuerdo a lo que están interesados para trabajar en esto, ¿no es cierto? Profe, ¿y eso nos va a ir comunicando por mail o va a ser un grupo de WhatsApp o algo? Vamos a hacer una idea. Yo después esto funciona a los que estén
confirmen su interés, ir hablando con, ustedes lo conocen, al ingeniero Zurlo, ¿no es cierto? Porque creo que fue docente de algunos de ustedes en física. Sí, física 1. Sí, física Sí, 1. profe. Física 1, así que él está en electromecánica y también está en arquitectura, ¿no es cierto? Y ya está investigado en el tema de energías renovables y en todo este tema, así que después tendríamos digamos, una charla para definir bien los temas de trabajo, ¿no es cierto? O sea, digamos, más allá de que sea biogás, darle, digamos, los parámetros de análisis, digamos. Bueno, Bueno, profe. profe. ¿Y hasta cuándo hay tiempo para confirmar eso? Y deberíamos tenerlo que es una semana. Bueno. No quiero con esto que me digan, por lo menos los que están interesados y los que no les está interesado, digamos, como para hacer una primera selección, ¿no es cierto? Después, ustedes, en general, sería interesante que conformaran después algún grupo, ¿no es cierto?, de hasta 3 para trabajar, para, digamos, poder investigar en forma más, mejor, digamos. Profe, Sí. yo me quedé acá en la clase porque a mí me interesa el tema, pero al final con mis compañeras vamos a elegir, tenemos otras propuestas que le vamos a mandar durante la semana. Bueno. Quería avisarle de eso nomás. Bueno. Sí, yo le dije, invité a los que me habían manifestado su interés, pero, digamos, no estoy obligando a nadie, digamos. Un tema interesante porque pueden salir cosas interesantes y vínculos que puedan aprovechar algunos, ¿no es cierto? Porque si la propuesta es interesante y alguna se puede hacer algo, eventualmente después se puede hacer alguna publicación o algún trabajo que se pueda presentar en algún evento científico, ¿no es cierto? Esto que estoy proponiendo no es la primera vez que pasa, ¿no es cierto? Hubo otros proyectos, uno que utilizaba un ciclo se llama Calima, de refrigeración y calefacción a la vez, que también después se publicó y se compartió, más allá de que en ese momento como alternativa de proceso no haya sido rentable en esa instancia, ¿no es cierto? Profe, Sí. Sandoval le habla. Nosotros también le habíamos dicho que queríamos participar a través de un correo con Romy cuando presentamos algunos temas. Nos parece interesante, pero sí también vamos a seguir viendo otros temas. Y de lo que nos habíamos olvidado de preguntarle, que era un tema que nos está dando vueltas, y también es de residuos sólidos, es o sea, de los residuos que se obtienen de tecnología obsoleta para, o sea, separarlos, digamos, de la tecnología, digamos, y tratarlos para recuperar algunos metales. Puede ser con extracción no dispersiva en módulos de fibra hueca, un caso, que sería recuperación de cobre, por ejemplo. No sé si puede ser esa una opción. Mira, puede ser, no sé qué información tienen ustedes. Lo que yo he visto es que toda la recuperación que se puede hacer, en principio requiere un tratamiento
podemos decir, de desguace muy Claro. importante, ¿no es cierto? Claro. Y que esa es a veces lo que hace que no sea rentable, ¿no es cierto?, recuperar los metales. Claro. Nosotros habíamos encontrado hace un buen tiempo, ya habíamos eh, investigado un poco en otra materia, digamos, y habíamos encontrado que en Santa Fe, por ejemplo, se hacía una clasificación de esos residuos, pero no había una separación específica, digamos, de qué metales o qué residuos pesados habían. Si nos falta buscar un poco más de información acerca de eso. Pero, Mira, hace algunos años, en alguna de las visitas que hacíamos, fuimos a una empresa que hacía tratamiento de residuos peligrosos, que es IBM, que está en Capitán Bermúdez, creo que es afuera de Rosario, o en San Lorenzo, no me acuerdo bien. Porque, bueno, en la afuera de Rosario, norte de Rosario, todo el pueblo está todo pegado, digamos así. sí, Y ahí se habían planteado el aprovechamiento de las pilas, digamos, y la verdad que dice que no pudieron llegar a nada porque la variedad de pilas que hay hace de que sea muy difícil un tratamiento único, ¿no es cierto? En pilas y baterías, ¿no es cierto? sí, sí. Porque tenemos las pilas comunes, las de alto consumo, las de ion litio, y cada una con sus diferentes problemáticas, y después en algunos casos pueden generar efluentes que tengan metales pesados, digamos. Entonces es un tema que es muy difícil abordar. Claro. Inclusive ahora algunos de los planteos que hay, por ejemplo, sobre el tema de los autos eléctricos, ¿no es cierto?, que están ahora, digamos, es qué hacer con las baterías, ¿no es cierto? Claro. Las baterías más o menos se estima que duran 5 años, y después, ¿qué se hace, no es cierto? Claro. Porque Bueno, profe. Sí, es cierto que lo hace costoso a esa parte, digamos, la de clasificación, separación. Y, nos llamó la atención porque es como un residuo que uno hasta en la propia casa no sabe dónde, o sea, los sí, la televisores. verdad es que, qué sé yo, uno se le estropea un televisor y dice, Sí, bueno, acá hay un montón de cosas, pero digamos, sí, tampoco tiene manera de hacerlo, digamos. En sí, algún momento había salido alguna idea de gente que estaba en el tema de recuperación de residuos, de poner una planta de recuperación de residuos electrónicos, digamos, todo lo que sea esto. claro, los RAES. Esa puede ser la de Com, profe, que está en Barranqueras. Bueno, no sé si esto era de una empresa particular, de un privado, que hubo un lanzamiento que se hizo en la UTN hace unos cuantos años atrás, creo que antes de que ustedes empezaran a cursar, digamos, pero que no avanzó porque justamente el problema es el gran requerimiento de mano de obra que se requiere para poder hacer el desguace de todas las cosas, ¿no? Y separar Sí, sí. estos Los metales. metales, digamos, de las otras cosas que hacen que sea, Claro, sí. digamos. Está bien, profe. Gracias. Entonces, Profe, sería, digamos, complicado tratar, digamos, porque es un tema que si no hay digamos, una separación preliminar o algo, sí, sí. Entiendo, profe. no sé si vieron que la mayor parte de todo el reciclaje de todas estas cosas termina en la India o en la China, en lugares, podemos decir, miserables, Exacto. ¿no es cierto? Terminan solo 3 países en el mundo, creo que son los receptores de todas estas.
de toda esta basura, de la basura tecnológica, y las condiciones en las que viven la gente que está en esa etapa son dramáticas, ¿no es cierto? Sí. Sí, así es. Así que, Bueno, profe. bueno, Profe, sí, nosotros también le queríamos avisar que estábamos acá porque estábamos interesadas en el tema del biogás, pero ahora cuando le planteamos, hoy más adelante cuando le planteó a mi compañera lo del pescado y las proteínas, nos gustó el tema que nos dijo de colágeno hidrolizado. Queríamos saber si podíamos investigar un poco más y mandarle sobre eso. sí, investiguen. Bueno, Mandame un mail antes que van a investigar ese tema, digamos, sí, como para sí, que profe. yo vaya, digamos, asignando apellidos y temas, digamos, y que después no haya confusiones, digamos. Sí, por eso le quería avisar, entonces ya le mando un Bueno. correo con el tema. Está. Bueno, si no hay más, nos estaremos viendo en la próxima charla o yo tendré en contacto por WhatsApp, probablemente me ponga de acuerdo con el ingeniero Zurlo y armemos un grupo de WhatsApp, digamos, para comunicarlo más fácil. Y después, Bueno, aquellos que estén interesados nos incorporaremos, digamos, quedarán. Bueno, profe, súper. Profe, Bueno, yo le, gracias. Sí, te profe, escucho yo le bien. quería avisar que nosotras, nuestro tema principal, o sea, el que más nos está atrapando es el de el aislado proteico de quinoa, y ahí le mandamos unos links que estuvimos viendo, y en caso de que no sea posible, vamos a ver si las tres coincidimos en este tema que usted está proponiendo de los residuos. Bueno, Profe, muchas gracias. bueno, Buenas noches. buenas Hasta noches luego. a todos. Chao, buenas noches. Bueno, Hasta luego, profe, buenas Para noches. que no nos vemos, Chao. felices fiestas. Gracias, igualmente. Gracias igualmente, profes. Gracias, igualmente. Bueno. ¿Cómo estás, Karina?